gloria a Dios. Padre amado, Dios eterno, te damos gracias, Rey de Gloria, por tu inmenso amor. Te damos gracias, Señor, mi Dios amado, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, mi Dios amado, porque tú eres grande, fuerte, fiel, justo y digno, Dios mío. En esta hora, Dios amado, te entregamos todo nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser, Dios mío. Ayúdanos, Rey de Gloria, a poder, Dios mío, aprender, Dios amado, lo que tú quieres comunicarnos en esta hora, lo que tú quieres que aprendamos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a expandir nuestro conocimiento, a poder conocer más, Dios mío, sobre ti, sobre tu palabra, Dios amado. Mira a nuestro hermano José, Dios mío, que dará Dios mío, la enseñanza una vez más, Dios mío. Yo te pido, Rey de Gloria, que tú lo sigas usando, Dios mío, para traer estas enseñanzas, Dios mío, para traer esto, Dios mío, que es muy necesario para nuestra vida, Dios mío, para expandir nuestro conocimiento, Rey de Gloria. Mira a cada persona que está aquí, por las que faltan aún, Dios mío. Yo te pido, Rey de Gloria, Dios Todopoderoso, que tú, Padre amado, Dios mío, nos ayudes a estar conectados y enfocados en todo lo que se va a decir. Son favores que te pedimos en el nombre del Padre, Dios mío, que sea usted hablando a través de él, enseñando, Dios mío, cada palabra y recordándole, Dios mío, y que él pueda aprender también, Dios mío, más y más. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga de una manera especial a Joel. Bendito sea Dios por presentarme. Entonces, vamos, de inmediato vamos a dar inicio. Bendito sea Dios. Le damos las gracias a lo nuevo también, por primera vez, lo que tengan aquí. Y, y de antemano le pedimos a Dios que bendiga también a los que todavía no han entrado, pero que van a entrar. Tanto lo nuevo como lo que están acostumbrados a entrar. Hoy vamos a hablar de la sexta trompeta. Nosotros habíamos hablado ya tanto de los sellos como de la trompeta pasada. Ya de los sellos hoy no vamos a hablar, pero la trompeta, por ejemplo, la trompeta número 1, que está en Apocalipsis 8:7, recordemos que cayó granizo y fuego mezclado con sangre sobre la tierra. Se quema una tercera parte de la tierra y se quema una tercera parte de los árboles y de la vegetación. En la segunda trompeta tuvimos un meteorito semejante a una gran montaña ardiendo que cae en el mar, y una tercera parte del mar se convierte en sangre y muere criatura marina y se destruyen barcos. O sea, una tercera parte de los barcos se destruyen y una tercera parte de la criatura marina mueren también. Y por lo tanto mueren personas porque desaparecen. Las personas que estén ahí pues te van también. En la tercera trompeta cae una gran estrella o demonio llamado Ajenjo. Cae sobre ríos y fuentes. En la segunda cae sobre mar, agua salada sobre el mar, pero en la tercera cae sobre ríos y fuentes. Y las aguas se vuelven amargas y muchas personas mueren también por beber esas aguas, porque se contaminan las aguas y se envenenan. Muchas personas se envenenan por beber de esas aguas. Ese demonio cae en las aguas en la fuente de agua de los ríos y la que las personas utilizan para beber. En la cuarta trompeta, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas es afectada. Disminuye la luz del día y de la noche, que también causa temor y causa muerte incluso. En la quinta trompeta se abre el abismo y salen demonios semejante a langosta con poder de escorpión. No matan, sino que atormentan durante 5 meses
a quienes no tienen el sello de Dios. Es ahí, en esta quinta trompeta, donde vemos que la muerte la persona no mueren durante 5 meses. La muerte huirá de la persona, porque el tormento será tan grande que la gente preferiría morir antes que sufrir ese tormento. Pero no van a poder morir. Se pueden tirar de un puente, se pueden tirar de un edificio, se pueden tirar al frente de un vehículo, de un tren. Sufrirán el dolor, pero no morirán. Ahora no me pueden llamar ahora porque estamos en clase. Amén. Los que tengan Biblia, por favor, que abran su Biblia en Apocalipsis 9. En Apocalipsis 9, vamos a estudiar Apocalipsis 9, del 13 al 21. Hay una progresión importante: tierra, mar, agua, cielo y humanidad. Y a partir de la quinta trompeta, los juicios se vuelven mucho más relacionados con el abismo y poderes espirituales. Además, después de la cuarta trompeta aparece un anuncio de 3 ayes, correspondiente a la trompeta quinta, sexta y séptima. Por eso la quinta y la sexta son bastante graves. El estudio de hoy se encuentra en Apocalipsis 9, pero lo vamos a leer a medida que adelantemos, y me gustaría que ustedes me ayudaran con la lectura, por favor, si son tan amables. Entonces, alguien, por favor, que vaya buscando el versículo 13 y 14 para que lo lea. En esta clase vamos a comprender la gravedad de los juicios divinos, el peligro de la guerra espiritual y la alarmante dureza del corazón humano ante el llamado al arrepentimiento. Sí, por favor, si lo tiene ya, lo puede leer. Versículos 13 y 14. Amén. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están a todos junto al gran río Éufrates. Amén. Amén. La sexta trompeta pertenece al segundo ay. Y aquí veremos 4 elementos principales. Gracias, mi hermana, por la lectura de la palabra. Número 1, los 4 ángeles junto al Éufrates. Número 2, su liberación en un momento determinado por Dios. Número 3, un ejército extraordinariamente grande de jinetes. Y número 4, una humanidad que a pesar del juicio no se arrepiente. Debido a la intensidad de estos juicios, reciben el nombre de ayes o ayes. Ahora en este pasaje vamos a ver el segundo de ellos, el altar de oro. Juan escucha una voz que sale de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Este es el altar de incienso donde se presentaban las oraciones de los santos pidiendo justicia. Lo vimos en Apocalipsis 6, 9 y 10, que dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso lo vimos nosotros en uno de los sellos.
nos enseña a nosotros que el juicio no es un acto arbitrario, sino la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. Eso lo explicamos cuando estudiamos esa parte. Todas las oraciones que nosotros hacemos ahora serán contestadas. Todos esos abusos serán contestados. Recuerden que nosotros no podemos orar por venganza, pero sí podemos orar por juicio. O sea, que el Señor sea justo. Y las cosas que a nosotros nos están pasando ahora, que sea el Señor justo y que haga justicia, nos ayude a todos. Porque sí se puede orar por justicia. Bendito sea Dios. El juicio no ocurre por accidente. Forma parte de la secuencia de acontecimientos que Juan está viendo. En las trompetas anteriores se repite la expresión una tercera parte. Parece mostrar que aunque los juicios son terribles, todavía existe una limitación. No se presenta la destrucción total todavía. Y ocurre nuevamente matar a la tercera parte de los hombres. Es decir, el juicio alcanza ahora directamente a una enorme parte de la humanidad, porque una tercera parte de la humanidad es notable en todo el mundo desde la primera ocasión que comienzan a fallecer. Entonces, ¿de dónde sale la orden? Dice que Juan escucha una voz procedente de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. También conecta con la escena celestial del capítulo 8. Recordemos que en Apocalipsis 8 aparece el altar, el incienso y las oraciones de los santos delante de Dios. Después comienzan las trompetas. Por lo tanto, podemos observar una conexión: oración, altar y juicio. Voy a leer Apocalipsis 8 de 3 y 5. Dice así Apocalipsis 8, 3 y 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ese humo que sube son las oraciones de los santos. Dice el versículo 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Todas esas oraciones se están reflejando aquí en el sexto sello. Y no debemos pasar por alto esto. El Apocalipsis presenta el juicio de Dios como algo que ocurre bajo su soberanía y en relación con lo que sucede en el cielo. El versículo 14 dice: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aquí aparece el elemento central de la sexta trompeta. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? Aunque no dice explícitamente que sean ángeles buenos o santos, el hecho de que estén atados es más que suficiente para entender que son seres espirituales, malignos, que han sido restringidos hasta el momento determinado para su liberación. Son demonios. Ahora, el texto sí afirma que están atados y que son liberados, y que su liberación está relacionada con la muerte de una tercera parte de la humanidad. O sea que son demonios, no son ángeles de Dios. ¿Por qué el río Éufrates? Es muy importante este detalle. El Éufrates no aparece por casualidad en la Biblia. En el Antiguo Testamento,
el Éufrates estaba relacionado con las grandes potencias que amenazaban a Israel. Ahorita vamos a ver un mapa. Como Babilonia, por ejemplo, estaba asociada con el Éufrates. Por eso, cuando Juan menciona nuevamente este río, la persona de ese tiempo probablemente habrían pensado en grandes imperios, en invasión, en amenaza militar, en juicio y en el territorio situado al este de Israel. A ver si alguien, por favor, puede leer el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Abad. Los ángeles atados no son ángeles santos. Los ángeles de Dios no están encadenados. Son fuerzas demoníacas de alto rango que Dios mantenía bajo control y que ahora son liberadas para ejecutar su juicio. El río Éufrates, en el contexto histórico y geográfico del Antiguo Testamento, el Éufrates era la frontera norte de Israel y el límite del Imperio Romano. De esa región provenían los peores enemigos invasores, Asiria y Babilonia, y simboliza el lugar donde proviene la invasión y el caos. El texto dice que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Eso demuestra que la soberanía absoluta de Dios, el mal no opera cuando quiere, sino en el momento exacto que Dios lo permite. Su propósito es destruir a la tercera parte de la tierra. Si tengo que detenerme un rato aquí, me detengo, porque yo quisiera que comenzáramos a ver los mapas para saber dónde queda, o por lo menos tener en nuestra mente, cuando alguien nos está hablando de las profecías, nosotros saber más o menos dónde queda cada lugar, por lo menos en nuestra mente, en nuestra cabecita. Por ejemplo, miren, el río Éufrates, no sé si díganme si ustedes pueden ver el mouse, que lo estoy moviendo. Amén. Muy bien. Sí, amén. Muy bien, gracias. Miren, es muy importante conocer lo que es la Tierra Santa y los mapas y todos esos lugares de por ahí, porque son lo que menciona la Biblia. Usted no va a escuchar que la Biblia menciona Estados Unidos, porque no está en los Estados Unidos, no existían cuando eso. Entonces, mire, aquí donde dice Ur, ese Ur de los caldeos, de ahí fue que salió Abraham. Pero realmente el mundo comenzó por aquí. El río Éufrates y el río Tigres, que son esos dos que están ahí, la Biblia lo menciona, que salían del huerto del Edén. Son 4 ríos, han descubierto 3, y estos dos son 2 de ellos, que salían del huerto del Edén. El Edén es posible que estuviera por ahí atrás, porque por aquí fue que el arca de Noé, qué sé yo, encalló por aquí, ¿verdad? Por estos lugares. Por aquí vivía Noé y por aquí vivía Abraham. Por estos lugares. Por aquí vivió también Adán. O sea que prácticamente el mundo por aquí fue que comenzó. Y esto estaba lleno de idolatría. Y ahora mismo, aquí, esta gente de aquí son los que están en guerra con Israel y con los Estados Unidos. Son esta parte de por aquí. Esto es por aquí, es Irán también. Irak, Irán, todo eso por aquí. Entonces, de aquí fue que salió Abraham y recorrió todo esto y llegó hasta este lugar. Pero Abraham tenía un hermano que se llamaba Arán, que murió aquí en Ur. Parece que ellos por ese nombre le pusieron a esto aquí Arán,
porque en ese tiempo las ciudades se fundaban de dos formas. Llegaban a un terreno, si tenían dueño, lo compraban y ya toda la familia se ubicaba ahí y le ponía nombre y ya eso era una ciudad. Aquí en este caso llegó Abraham con toda su familia, con sus hermanos, y se ubicaron aquí. Recuerden que Nacor, que fue el papá de Taré, murió aquí en Ur. Y Taré murió aquí, porque Taré, el papá de Abraham, salió con Abraham, Nacor, Sara, que era media hermana de Abraham, pero también era su esposa. Ellos salieron todos y se ubicaron aquí, y le pusieron nombre de Harán, que hasta el día de hoy ese es el nombre que tiene y es una gran ciudad. Entonces fue ahí cuando el Señor le dijo, aunque el Señor llamó a Abraham desde aquí, pero fue ahí cuando el Señor le dijo, sal tú con toda tu gente, deja toda tu gente y sal tú a la tierra que yo te voy a llevar. Y él salió sin saber a dónde iba, fue aquí. Y de aquí fue donde se llevó a Lot. Lot era su sobrino, hijo de Harán, el que murió en Ur. Entonces, ¿dónde está la tierra prometida? ¿Dónde está Israel? Aquí. Todo esto aquí. Aquí es que está la tierra de Israel. Aquí está Jerusalén, Damasco, Siria, Moab, toda esta parte aquí. Y para acá está Egipto. Entonces es muy importante que ustedes sepan, vayan conociendo lo que son las tierras que menciona la Biblia. Entonces este es el río Éufrates, es de aquí donde van a salir los 4 seres, los 4 demonios de este río. Y este es el río que se va a secar antes de la guerra de Almagedón. ¿Por qué? Porque de por aquí es que vienen todo lo que van a pelear con Israel. Toda esta potencia va a pelear con Israel. El Señor va a secar este río para que lleguen a Almagedón, que está por aquí, y es donde va a suceder lo que es la guerra de Almagedón. Y también es ahí donde el Señor va a venir y va a poner sus pies en la segunda venida, no en el rapto, en la segunda venida. Este otro mapa, aquí está un poquito más claro. Aquí está Irán, que es donde yo le dije que está Irán. Susa, que fue donde vivió la reina Estel, también. Esa es otra historia que más luego la contaremos. Estos son los 2 ríos. Esto es Irak. Y para acá está Irán. Entonces esta es la parte que está peleando con los Estados Unidos ahora mismo. El estrecho de Hormuz está por aquí abajo. No se ve. Vamos a ver si más para adelante lo podemos ver. Pero está por aquí abajo. El estrecho de Hormuz. Esto aquí es Gaza, donde también son enemigos de Israel. Y toda esta parte aquí es Israel. Algo muy importante que le quiero mostrar aquí, muy importante. No sé si ustedes pueden ubicar dónde está Israel. A ver si alguien me puede decir dónde está Israel ahí, en ese mapa. Esto es Rusia. Todo eso verde es Rusia. Amén. Rusia va a pelear en contra de Israel. Esto es China. China también va en contra de Israel. Esto es Corea del Sur, Corea del Norte está cerca, Japón, todo eso van a pelear en contra de Israel. Son los que van a cruzar el río. Todos van en contra de Israel. Entonces, ¿dónde está Israel? Miren, este es Irán. Este es el que está peleando ahora mismo con Estados Unidos. Amén. Este es Irán. Y también está peleando con Israel. Entonces, Israel, miren bien, para que ustedes vean cuáles son las potencias que van a pelear con Israel, el tamaño que tiene Israel y el tamaño que tiene la potencia. Y así es donde Dios se glorifica. Así es donde Dios se glorifica. Porque así es que el Señor hace. Mire, Israel es ahí. Ese puntico negro que ustedes ven ahí, ahí es donde está Israel. No
completo así como está, como lo rodea ahí, no. Sino el puntico negro que está en el centro de ese círculo, ese es Israel. Y contra ese puntico es que vienen todas estas potencias que ustedes ven aquí. Miren lo grande que es Rusia. Miren lo grande que es China comparado a Israel. Miren lo grande que es Irán y también Irak. Ok, el estrecho de Hormuz. Ok, miren, el estrecho de Hormuz, por lo que están peleando ahora, que no pueden pasar, es este aquí. Ese es el estrecho de Hormuz, esa parte ahí. Esa parte ahí es el Golfo Pérsico. Todo esto. Y lo que está después del estrecho de Hormuz, ese es el estrecho de Hormuz, esa parte ahí. Ese aquí es el Golfo Pérsico y esto aquí es el Océano Índico, de ahí para atrás. Entonces por aquí que pasan todo ese petróleo, el 80% creo que, bueno, el 20% me parece que del petróleo y del gas lo pasan por aquí y tienen que pasar por ahí. Y está ahí a donde están los problemas. Que le digo, en este mapa no se puede casi mostrar porque está por aquí, pero allá abajo. Ese es el Golfo Pérsico ese, ahí, pero casi no se ve. Lo que sí se puede ver fácil es la ruta que hicieron. Algo muy importante, aquí en Arán, es muy importante que ustedes sepan que de aquí fue que salió la esposa de Isaac, Rebeca. ¿Quiénes vivían ahí? Ahí vivía Nacor. O sea, cuando Abraham llegó aquí, dejó viviendo a su hermano Nacor ahí, en esa parte de ahí. Y Rebeca era hija de Betuel. Betuel era hija de Nacor. Entonces, cuando Abraham llegó, esos muchachos nacieron ahí, estaban pequeños, igual que Rebeca. Entonces Rebeca es hijo de Nacor, un hermano de Abraham. De ahí salió Rebeca, de Arán. Que recuerden que Abraham mandó a buscar con su siervo Eliezer, que era el siervo de confianza. Mandó a buscar esposa para Isaac y fue aquí a donde su familia, porque ellos no podían casarse si no era con la misma gente suya, con los mismos israelitas. Aquí también fue donde vino Rebeca, se casó con Isaac y recuerden que tuvieron a Jacob, mellizo, ¿verdad? Y pelearon y entonces Jacob se fue de por aquí, que era donde vivían ellos. Él se fue huyendo y llegó aquí también. La mamá le dijo, su mamá Rebeca le dijo que viniera a buscar esposa aquí. Y de aquí de Arán fue que él se casó con las hijas de Labán. De así de Labán. Labán fue hijo entonces de Betuel. Entonces aquí fue donde él se casó con 2 mujeres y también 2 concubinas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ajá, amén. Entonces seguimos. De aquí fue que salieron. De Arán es muy importante esto, porque de aquí fue que salieron toda la familia de Isaac y de Jacob. De aquí. De ahí Jacob tuvo sus 12 hijos. Y fueron las 12 tribus de Israel. Se le cambió el nombre de Jacob por Israel. Y de ahí es que viene el pueblo de Israel, la ciudad de Israel. De ahí es que viene Israel, que hasta el día de hoy se llama así. Y siguen teniendo esa lucha. Los israelitas y los ismaelitas. Muy importante esto también. Almagedón o Valle de Megiddo. Miren, es aquí donde se va a producir lo que es la guerra de Almagedón o la tercera guerra mundial, la que viene, la próxima que viene. Que toda esa guerra que están por ahí sucediendo, esas guerras no van a parar. Eso pega ya hasta esta guerra. Por eso le digo, el rapto está ahí mismo hasta la puerta. No vamos a estar aquí cuando esta guerra comience. Nosotros no vamos a estar aquí. Por eso es que tenemos que asegurarnos y tenemos que mantenernos firmes. Y como decimos los dominicanos, ponernos donde el capitán no vea.
Esto aquí, miren cómo son las cosas. No lo han poblado. Aquí no se ha mudado nadie en este valle. Miren los años que han pasado. Han pasado miles de años, porque aquí ha habido mucha guerra en esta parte aquí, mucha guerra, y no lo han poblado, porque eso está esperando aquella guerra que viene. Eso que ustedes ven ahí, esa parte ahí, eso es el Monte Carmelo. Cuando ustedes ven ese monte que ustedes ven ahí, ese es el Monte Carmelo. Ahí fue donde el profeta Elías el profeta que oraba y bajaba fuego y consumía. Es aquí fue que sucedió ese evento, donde hubo la matazón de todos los falsos profetas que tenía el rey Acá, ¿verdad? Y la esposa de él, que era una bruja. Ahí en el fondo, allá atrás, en el fondo, no se ve bien porque está como medio nublado, está Nazaret y Galilea, toda esa parte ahí, donde están esas montañas, eso son como una montaña, bueno, ahí es que está en Nazaret y Galilea. Y al lado derecho, para acá, las que están para acá, está Samaria. ¿Recuerdan que los samaritanos no se llevaban con los judíos? Recuerden el encuentro que tuvo Jesús con una samaritana. Bueno, era de pecado. Las 10 tribus que se apartaron después del tercer rey de Israel, cuando se dividieron las tribus. Bueno, ellos cogieron esta parte de aquí y aquí en Samaria es la capital de ellos. Amén. Esta parte aquí es un cementerio. Ahí se entierran los muertos, o dicen que lo entierren ahí porque ellos quieren estar cerca en la segunda venida. Eso es lo que dicen. Esto existe, esto es vigente. O sea, esto no es una foto antigua. Esto está así mismo como ustedes lo ven. Eso es una carretera ahí. Cuando nosotros demos en lleno ese estudio, pues yo voy a venir no con foto, voy a venir con video. Eso es una carretera que hay ahí. Por ahí cruzan vehículos. Y ese cementerio existe. Ahí entierran personas porque ellos saben, porque a este lugar va a venir Jesús y va a poner los pies cuando ya al final de los 7 años, ya cuando el anticristo y el falso profeta tengan ateterado al pueblo de Israel, es aquí en este lugar que van a estar. Y aquí es donde va a venir el Señor. Aquí es donde se va a tocar la trompeta de la segunda venida. La trompeta de la segunda venida, que no es una trompeta, sino que es un chofán. Y la va a tocar nuestro Señor Jesucristo. Y entonces venimos nosotros, porque ya nosotros estamos con Él. Entonces en la segunda venida nosotros venimos con el Señor. Y el Señor viene y salva al pueblo. Y nosotros venimos con el Señor. Porque nosotros no vamos a estar aquí. Salva al pueblo del anticristo. ¿Qué hace el Señor? Agarra al anticristo y al falso profeta y vivo lo manda directo, no al infierno, lo manda directo al lago de fuego. Nosotros lo dimos eso y lo estudiamos. Directo al lago de fuego. Ellos no pasan por el infierno. Lo que pasan por el infierno son las demás personas que mueren sin Cristo. Hasta 1000 años. Pero ellos se van directo al lago de fuego a esperar a su amo Satanás allá. Porque Satanás entonces es atado. Ellos van al lago de fuego y Satanás es atado y mandarlo a una prisión, al abismo, a una prisión por 1000 años. Y esos 1000 años es lo que vamos a estar nosotros reinando aquí en la tierra con el Señor. Entonces después de los 1000 años es que Satanás será desatado y volverá a engañar a toda esa gente, y ahí es que viene entonces la guerra de Gog y Magog. Y es donde viene el juicio final. Todavía no hemos llegado a esos estudios, pero vamos para allá. Ahí es donde viene el juicio del gran trono blanco. Amén. Si hay alguna pregunta aquí, pueden hacerla. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Entonces, así como usted está explicando, ahí que veamos que es una tierra como santa, entonces ahí en esa tierra no entra nadie, ¿o sí? Sí,
Esa tierra, claro, ahí pueden ir, ahí van personas y lo exploran y hay guía y hay personas que le van diciendo, porque hay guía, porque ellos saben lo que pasó ahí. Hay personas que saben lo que pasó y lo que va a pasar también. Hay algunos pequeños lugares que quizás no puedan entrar hasta el final, pero sí pueden andar por todo eso. Usted puede ir y usted ve y ellos le van explicando. Cada cosita ellos le van explicando ahí. Cada cosita. Aquí Salomón hizo tal cosa. Aquí estuvo Jesús con sus discípulos. Aquí fue que Judas entregó a Jesús. Aquí fue que... Y le van explicando y le van diciendo. Nosotros lo vamos a ir aprendiendo eso aquí. Con fotos y con videos y esas cosas yo le voy explicando. Pero sí se puede ir a la Tierra Santa. Se puede ir a Israel. Y se puede caminar por todo eso, se puede hacer tour. Incluso la visa para ir a Israel no es complicada. Tienen toda la facilidad. Cualquier persona puede ir a Israel y puede conocer a Israel y todos esos lugares lo pueden conocer. Y le van explicando. Hay algunos lugares que tienen hasta video que le enseñan. Si eso está ahí, está vigente y después vamos a seguir viendo muchas cosas de ahí que están para que vayamos conociendo. Eso nos ayuda en la fe porque nosotros lo conocemos porque lo leemos en la Biblia, directo en la Biblia, pero cuando nosotros vemos que podemos prácticamente palparlo, que vemos que están ahí las cosas, lo mismo que está escrito en la Biblia hace 2000 años, hace 3000 años, hace 4000 años, que están ahí. Cosas que construyó, por ejemplo, David, el rey David. Muchas cosas que construyó. Mire, que David construyó un pozo para cuando lo acorralaran, que tenían que quedarse dentro de la ciudad. Cuando lo citaran, que eso es como que lo acorralaban y no podían salir de la ciudad. Pero él construyó un pozo donde la persona podía conseguir agua y podían durar años ahí dentro sin salir y tenían comida y tenían agua. Todas esas cosas todavía están ahí. Eso lo vamos a ver más luego a medida que pasemos los estudios. Amén. Amén. Amén, amén. Sí, Hermano Travieso, sí, adelante. y escuchando bien el contenido de los versos que usted ha estado explicando, y cuando hablaba del río Éufrates, que ya hemos visto en anteriores tiempos atrás, de que ya ese río comenzó a secar su caudal, y, y se dice que las prisiones de esos demonios están bajo las prisiones debajo de ese río, es lo que se dice. Amén. Amén. Amén, la hermana Milagro por aquí, que Dios les bendiga a todos. Primera vez que entro y verdaderamente que quería ¿verdad? Confirmar de lo que tú estaba hablando, el maestro, Ajá. de la que cuando tú estás, que la gente que te explican y te enseñan y te muestran, que yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar. La gloria sea para el Señor. Y es como tú Amén. dices, ellos tienen una persona que te van explicando todo, todo, todo. Así Y es es. una experiencia tan linda, que como que uno como que uno está caminando en la Biblia, que todo lo Sí, como uno lee, todo lo que uno lee, uno lo está viviendo, todo lo que está escrito, es como que uno va caminando y mirando esto, mira esto, lo otro. así es. Cuando tuve la experiencia, ¿verdad? Cuando entré a la clase le estaba explicando, enseñándole el Monte Carmelo, donde yo estuve ahí bastante rato y estábamos ahí con los turistas porque hay un guiador de turistas que te conoce toda la historia de los sitios que lleva. Y te estaba todo eso que tú estás explicando, lo que él le enseña a uno. Mira, esto va allá, allí va a ser el encuentro, allí está, aleluya, esto es el monte, ahí fue que se cayeron cuando se juntaron, que te mataron, cuando Elías se encontró con los falsos profetas. con los falsos profetas. Ahí está ese valle grande, Eh. grande. Y todas esas son cosas que uno, cuando tiene la experiencia, que yo digo que todo el que pueda ir a Israel, verdaderamente que es una experiencia muy linda. Yo digo lo mismo. Porque es algo que uno
aprende, porque cuando tú entras, desde que tú bajas del avión, yo digo que desde que te sube al avión, desde que te sube, y cuando entras a Tierra Santa, es tremenda la experiencia. Así que se la recomiendo y quería confirmar, como tú estabas hablando, que hay una persona que te explica absolutamente todos los mínimos a donde quiera que tú vas. Así A mí es. me explicaron bastante bien todo eso que tú dijiste ahí. Todo eso nos lo mostraron mirándolo en vivo, que tremendo, una experiencia bien bonita. Y ahí están todos los pasos que dio Elías, todo lo que se dio. De allí ese monte, un monte queda alto, y esa ciudad que tú estás enseñando ahí queda en la parte baja. Y de ese alto tú puedes ver todo ese valle. Sí. Y te puedes ver, como tú decías, aquí queda este lugar, aquí otro, que algo que es maravilloso. Así que tremenda clase para edificarnos y para que nosotros aprendamos más y que nos interesemos más por las cosas del Señor, porque las cosas están pasando y todavía hay mucho más cosas que van a suceder que no se han cumplido. Muchas se han cumplido, pero faltan muchas por cumplirse y la estamos mirando, y entonces es lo que tenemos que aprender más para abrir los ojos, para que nadie nos engañe. Jesús mismo lo dijo: mire, cuidado que nadie los engañe, porque van a pasar muchas cosas, se van a levantar falsos cristos, van a venir con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, y para que nosotros podamos defendernos, tenemos que estar bien nutridos, para que no caigamos, ¿verdad?, en las redes de aquellos, ¿verdad?, que vienen con falsas doctrinas. Así es. Amén. Me lo bendiga mucho. Amén. Gracias, mi hermana, por el Amén, comentario. amén, amén. Sí. Sí. Miren, eso es lo que yo le digo. Miren, aquí nosotros aprendemos y con el aprendizaje nosotros obtenemos más fe. Es como dice la hermana, cuando una persona va a Israel, sale como nuevecito. O sea, que la fe se aumenta. Porque que esto es real. Esto no, todo lo que dice la Biblia es real. Y eso se escribió miles de años atrás. Y están ahí. La gente, porque como que no piensan. Pero si la gente pensara un poquito, vinieran a los pies de Cristo huyendo. Y se están cumpliendo, como yo le he dicho, las profecías, la mayoría, antes de los 7 años, se cumplen en parte. O sea, como que hay un pequeño ejemplo. Miren, va a haber muchos terremotos en los 7 años, muchos terremotos. Pero miren lo que ha habido, todos los días hay terremotos, lo que pasó ahí en Colombia, lo que pasó aquí en Venezuela, lo que ha pasado, porque no nada más fueron en Colombia y en Venezuela. Después de eso ha estado temblando la tierra todos los días, fuerte. Pero esos son pequeñeces para los temblores que van a pasar en los 7 años. Lo que pasa es que tiene que ser así. Como dijo el hermano, es cierto, el río Éufrates no está como antes, él se está secando, pero esos son ejemplos. Ahora, en los 7 años de tribulación, o en la gran tribulación que va a ser de los 3 años y medio, último, el río Éufrates se va a secar por completo. Y van a salir esos demonios, pero que eso la gente como que no piensan, porque todas esas cosas, todo lo que habla la Biblia, hoy en día es como dando un ejemplo. O sucedieron, o están sucediendo, o van a suceder en no tan grande como va a pasar en los 7 años de tribulación, no tan grande. Y aún así, uno ve, porque esos terremotos que han sucedido, mire, son una cosa terrible. Yo no estaba ahí, pero yo sé que las personas que han estado en esos sitios lo ven que es una cosa terrible y grande. Entonces nosotros, esta cosa nos ayuda a mantenernos más en fe, a organizarnos y a ponernos donde el capitán lo vea. Amén. Seguimos entonces. Vamos a ver hasta dónde podemos adelantar. Amén. Dice la palabra que fueron liberados para matar a la tercera parte de los hombres. Aquí la sexta trompeta es considerablemente más destructiva que la quinta. En la quinta trompeta la criatura podían atormentar, pero tenían prohibido matar a sus víctimas. En la sexta se le permite matar. El texto dice que mueren una tercera parte de la humanidad. Quinta trompeta, tormento, pero no muerte. Sexta trompeta, muerte y una tercera parte de la humanidad. Esto demuestra una intensificación del juicio.
O sea que va en aumento. Bendito sea Dios. A ver si alguien me puede leer el versículo 16, por favor, de Apocalipsis. Versículo Amén. 16. Y dice así: y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. El número, cifra militar sin precedente en la antigüedad, representa un ejército destructivo, masivo, abrumador, imposible de detener por fuerza humana. Juan describe caballo con cabeza de león y coraza de fuego, zafiro y azufre. Su poder letal está al frente, la boca que lanza fuego, y atrás la cola como de serpiente que daña. O sea, simboliza una destrucción total, integral y engañosa. Bendito sea Dios. La Biblia, amados hermanos, bueno, la Biblia es tan perfecta, la Biblia no se equivoca. Los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates son 4 demonios que provocan la muerte de la tercera parte de la humanidad. Ahora, analizando el versículo 16, en aquel tiempo, el número en el mundo entero, pienso que no habían 200 millones de personas en aquello tiempo. Sin embargo, Juan dice que el número de los ejércitos eran 200 millones. ¿Y por qué dice Juan eso? ¿O por qué está escrito 200 millones? Porque ese juicio no era para esos tiempos. Ese juicio será o es para estos tiempos. Y en este tiempo, solo el ejército chino tiene más de 200 millones. Me parece que tiene como 250 millones de militares. Solamente el ejército chino. Solamente el ejército chino. Y por eso Juan confirma: yo oí su número. Para que se sepa que no es un error de escritura, ni que él lo está diciendo como que vio mucha gente y piensa que pudo haber esa cantidad, o para que piensen que hay. No, yo oí su número. O sea, confirmando esa cantidad. Porque que en ese tiempo era difícil creer que había un ejército de 200 millones en ese tiempo. Pero en este tiempo ya es más fácil, porque solamente la potencia de China tiene 250 millones. Y cuidado. Eso ustedes lo pueden hasta buscar por internet y averiguarlo. Versículo 17 y 19. Amén. Así vi la visión, los caballos, a sus jinetes, los cuales tenían cabezas de fuego, de azufre y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humos y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza, y con ellas dañaban. Amén. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano, por la lectura. Ahora vamos a ver físicamente lo que Juan estaba viendo. Juan no conocía lo que hoy en día es el material bélico.
Por eso describe los tanques de guerra, los misiles, los aviones y todos los demás utilizando animales. Recuerden que en aquel tiempo, en el siglo I, se lanzaban flechas. Hoy en día, en el siglo XXI, se lanzan misiles. En aquel tiempo se iba a la guerra a pie y a caballo y en carreta. Hoy en día se va a la guerra en aviones, en tanques de guerra, y muchas veces ya estamos en unos tiempos que ni siquiera se van a la guerra, ni siquiera van a la guerra, sino que desde la oficina mandan drones. Y esos drones tienen, ya ustedes saben lo que tienen armas poderosas. Lo envían desde un lugar que no es el lugar de la guerra y van derechito a donde ellos le indiquen. O sea que es muy diferente. En aquel tiempo, mucho hizo Juan describiendo esta cosa que nunca había visto, pero él sí la vio y la describe de esa forma, porque en ese tiempo lo que se usaban era caballo y carreta, y a pie en sandalias y cosas así. Algunos zapatos especiales, pero ni siquiera eran igual que lo de ahora. Por ejemplo, cuando Juan cuando él dice caballos con coraza de fuego, de zafiro y de azufre, podríamos decir claramente que son bombas masivas. Cuando dice y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre, podríamos decir que de las bocas de los tanques y de los aviones salen fuego, humo y azufre. Y por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de la humanidad, por el fuego, humo y azufre. Recuerden que estamos hablando de material bélico del siglo XXI, no de la defensa que tenía el ejército del siglo I. Muy diferente. Y sigue diciendo, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, refiriéndose al cañón de los tanques y los misiles que salían de los tanques y aviones. Vamos a leer porque ya estamos avanzados. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Dice así el 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no podían ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Alabado Dios. Y de sus hurtos, amén. Un punto muy importante aquí. La humanidad no se arrepiente. Aquí llegamos, en mi opinión, al corazón teológico de la sexta trompeta. Uno podría pensar, después de semejante juicio, seguramente todos se arrepentirán, pero ocurre exactamente lo contrario. Dice el versículo que los sobrevivientes no se arrepintieron de las obras de sus manos. Y Juan menciona específicamente adoración de demonios, ídolo de oro, plata, bronce, piedra, madera, homicidios, hechicerías, inmoralidad sexual, robo. Hermanos, fornicación. Miren, ¿ustedes creen que esos temblores de tierra que han pasado, esos terremotos, ustedes no
piensan que eso sería para que esas personas que viven en esos lugares y que lograron quedar con vida, no era para que vinieran a los pies de Cristo huyendo. Pues miren, pudieron haberse convertido algunos, pero muy pocos. ¿Sabe lo que hacen la mayoría? Que entonces se aferran a esto que está diciendo Juan. A esos altares, a esos cuadros que lo tienen como santo, a esos muñecos que ellos mismos fabrican, que lo fabrica la misma humanidad, lo fabrican las personas, y después que lo fabrican se le adoran. Suceden estas cosas, estos juicios, y la gente lo que hace es que se aferra más a esos ídolos que tienen. No crea que esas personas se convirtieron de esos países donde hubieron esos terremotos, que no fueron nada más Venezuela y Colombia, hubieron mucho más. No crea que se convirtieron. Hubieron algunos, sí, hubieron algunos que se convirtieron, y algunos que estaban atrapados hicieron hablaron con Dios ahí adentro y le dijeron que si lo salvaban pues se alineaban con ellos, y esperemos que así sea. Pero la mayoría lo que hicieron fue, lo que hacen es adorar a lo que están adorando. Aquí podemos ver el problema principal de la humanidad, que no es solamente que esté sufriendo un juicio. Hay muchos que vienen a los pies de Cristo por un sufrimiento, pero hay muchos que por más sufrimiento que tengan, se mantienen rebeldes y no aceptan al Señor. Y eso lo podemos ver, está palpable, porque todo el mundo sabe lo que ocurrió cerca de aquí, no lejos, no cerca, que lo que más cerca tenemos, que Venezuela y Colombia. Y otros países también, no solamente ahí, otros países. Mencionamos eso porque son los que más cerca tenemos, y todos nosotros conocemos a alguien que pertenece a uno de los dos países, y por eso lo mencionamos más. Amén. Ahí donde mueren seres humanos queridos, miles de personas, pero son pocos los que se arrepienten. El problema es el corazón humano que permanece rebelde todo el tiempo. Gloria a Jesús. Las obras de sus manos, ¿qué significa? Los seres humanos adoran objetos fabricados por ellos mismos. El hombre crea el ídolo con su propia mano y después se inclina delante de lo que él mismo creó. Isaías desarrolla una crítica semejante contra la idolatría, el profeta. Sin embargo, la idolatría está relacionada con la adoración de los demonios, especialmente en esta trompeta que estamos estudiando. Significa que el problema no es simplemente tener una estatua, el problema es dar a una criatura, a un objeto, a un poder creado, el lugar que le corresponde a Dios. Ahí es donde está el problema. Bendito sea Dios. Aleluya. En la quinta trompeta, el abismo se abre y aparecen fuerzas destructoras. En la sexta trompeta, 4 seres son liberados y parecen un ejército gigantesco. Y el resultado es que muere la tercera parte de la humanidad, pero los sobrevivientes no se arrepienten. En conclusión, los juicios no son presentados simplemente para satisfacer la curiosidad acerca del futuro. Los juicios también revelan la condición espiritual de la humanidad. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que presenta la sexta trompeta? Lo podemos resumir en 5 conceptos. Número 1, la liberación. Número 2, juicio. Número 3, destrucción. Número 4, soberanía. Y número 5, endurecimiento. La liberación de 4 seres que estaban restringidos y son liberados. El juicio
se permite que una tercera parte de la humanidad muera. Destrucción, aparece un ejército extraordinariamente poderoso de 200 millones de personas. Y la soberanía, la liberación ocurre en el momento establecido, en el día, hora, mes y año. Y el endurecimiento de los seres sobrevivientes que no se arrepientan, que no aceptan a Cristo, sino que por el contrario se aferran más a sus ídolos. Y el juicio aumenta, pero el arrepentimiento no aumenta. La humanidad lo que hace es experimentar muerte, plaga, destrucción, manifestación sobrenaturales, pero continúa adorando demonios, ídolos, y continúa en sus pecados. El problema del pecado no se resuelve simplemente mediante circunstancias externas. El problema realmente está en el corazón del hombre. Tierra, mar, ríos y fuentes, sol, lunas, estrellas, tormentos sobre los seres humanos, muerte de una tercera parte de la humanidad, y todavía falta la séptima trompeta. La idolatría sigue siendo un peligro. Y aunque muchas personas, escuche esto mi hermano, personas modernas, personas de ahora, de este tiempo, no se inclinan delante de estatuas. La idolatría puede tomar otras formas. El dinero son cosas que usted puede hacerlo como su ídolo. El poder, el placer, prestigio, ideología, posesiones, su propia identidad, jerarquía. ¿Sabe que estoy hablando no solamente del mundo, estoy hablando incluso de la misma iglesia? Hay muchas cosas donde usted puede hacerlo su ídolo. Una posición que tenga dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. En su trabajo, en su propia empresa. Cualquiera de esas cosas es peligroso cuando usted lo hace su ídolo. Siempre tenemos que tener presente a Dios en primer lugar, a Dios en segundo lugar y a Dios en tercer lugar. Ni esposo, ni esposa, ni hijo, ni madre, ni padre, ninguno pueden estar en la posición de Dios. A ninguno se puede adorar. A Dios solamente es que hay que adorar. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esos ídolos que muchas veces nosotros mismos no fabricamos. La pregunta bíblica sería, ¿qué ocupa el lugar que solamente Dios debe ocupar? El juicio de Dios es real. Apocalipsis no presenta a Dios como indiferente frente al mal. La justicia no queda eternamente sin respuesta. La sexta trompeta demuestra que experimentar sufrimiento no garantiza arrepentimiento. El llamado bíblico es arrepentirse y volver a Dios. Hoy no podemos esperar el último minuto. Y en resumen, la sexta trompeta describe la liberación de 4 seres vinculados al Éufrates, la aparición de un ejército de 200 millones, la muerte de una tercera parte de la humanidad y finalmente la tragedia espiritual de que los sobrevivientes continúan sin arrepentirse de su idolatría y sus pecados. El juicio aumenta, pero el corazón rebelde permanece sin arrepentirse. Bendito sea Dios. Creo que hemos terminado. Si hay algún comentario, alguna pregunta, alguien quiere presentarse por primera vez, es que no se haya presentado, lo puede hacer porque ya hemos pasado con 15 minutos. Pero gracias a Dios terminamos esta trompeta y ya para la próxima seguimos con la última trompeta de esta serie, que es la séptima trompeta. ¿Alguien quiere decir algo? Amén. Sí, hermano Travieso, como usted decía del corazón del hombre, recuérdese que desde el comienzo de
de la Biblia en Génesis. En Génesis 5 ya por ahí comienza el hombre a desviarse de los caminos del Señor. Cuando, cuando Noé, cuando Noé preparó el arca, que duró 120 años preparando el arca, era hablándole al pueblo de que se arrepintieran de su maldad, y el pueblo ignoraba esa, esas señales que Noé hablaba. Y sin embargo, mire que con todo y eso, el Señor salvó a Noé, su familia y las mujeres de sus hijos. Y al poco tiempo, mire lo que hizo el bisnieto de Noé, el Nimrod, que de una vez preparó una, la torre de Babel, que de ahí nace Babilonia. Y fue a espalda completamente de Dios. Su corazón se endureció de tal manera que Dios ahí le dio la confusión de lengua, porque iba a un nivel ya a espalda a Dios. Vamos a construir esto para olvidarnos de Dios, para que cuando llueva otra vez no tenemos que nosotros acudir a Dios. Entonces, yo quiero que usted sepa, varón, y los que nos están oyendo, que Satanás fue destronado del cielo, pero fue destronado con su poder, varón. Y cuando uno estaba en el mundo, fue difícil para llegar a estos caminos, varón, porque hay una opresión fuerte, y cada día más esa opresión apesa más, porque quiere tener la humanidad cautiva, así mismo de la idolatría y el dinero y el orgullo y el ego. Nosotros lo que tenemos que seguir hablándole, varón, predicándole la palabra, a ver si Dios lo toca y quebrante esos corazones duros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, es bueno que, como te ha mencionado a Noé, es bueno aclarar también, porque nosotros estamos para aprender y para enseñar aquí, que realmente es así. Noé estuvo predicando el Evangelio. Me parece que en Pedro, segunda de Pedro, estoy buscando aquí a ver si... Segunda de Pedro 2.5, amor. Segunda de Pedro 2.5, ok. No Creo que está por ahí, sí. Estaba en primera de Pedro. Yo lo estaba estudiando eso hoy. Ok, gracias, Salomé. El hermano mencionó algo muy importante. Gracias, mi hermano, por mencionar esto. Eso es de Dios. Se lo leo, amor. Sí, lo lea ahora. Déjame. Si lo encontraste, manténlo ahí para yo decirle algo. Miren, hay personas que predican, ¿verdad? Dicen que Noé no predicó. Hay algunos que dicen que Noé no predicó el Evangelio. Hay otros que dicen que Noé sí predicó, pero que predicó mal, porque nada más le predicó a su familia. Y hay otros que dicen y piensan que Noé no predicó. Pero déjeme decirle que sí, Noé predicó el Evangelio, y nosotros lo vamos a demostrar con la Biblia. Pero aparte de eso, quiero comentarle que Noé fueran 60 años, fueran 80 años, fueran 100 años, fueran 120 años, como quiera, es mucho tiempo. En aquel tiempo las ciudades eran más pequeñas que un barrio de hoy. Mucho más pequeñas que un barrio de hoy. En ese tiempo. Eso eran dos o tres gente. En ese tiempo no llovía. Y en ese tiempo, a donde Noé estaba haciendo el arca, que por donde yo les enseñé, por ahí, por Ur de los Caldeos, por ahí por donde se construyó la torre de Babel, por ahí por donde vivía Adán, por donde vivía Abraham, por donde Noé vivía por ahí. Por ahí estaba construyendo el arca, estaba lejos del mar. Nadie conocía el tamaño de un vehículo de eso, porque que no se usaba, eso no se usaba en ese tiempo. Entonces lo vieron construyendo ese arca. No es verdad que las personas no se iban a acercar a él a preguntarle qué estaban haciendo. Eso es casi seguro que se acercaban a él y le preguntaban lo que estaba haciendo. Él no le iba a hablar mentira, él le iba a decir lo que era y para lo que era. Por lo que él estaba construyendo esta arca, porque es que Noé viene de una familia cristiana. Sí. Sus descendencias todos son cristianos. Y sí, cada clavo que Noé clavaba
era una prédica. Sí, pero Era una prédica. Yo le estaba buscando y yo desde anoche me quedé con curiosidad y cuando tuve un chance me metí en la Biblia. Sí. Y después me puse a escudriñarla y a buscarla. Y segunda de Pedro 2:5 dice que y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, el diluvio de los impíos. Amén. No sea, él no podía destruir un mundo que era ignorante a la palabra, que no se le había predicado. Ok, mi hermana, está bien, no sé que escuchaba bien, pero yo le voy a explicar también un poquito, así mismo como usted estaba explicando, mi hermana Salomé, porque parece que como que la señal se bajó un poco. Miren, cuando dice, como leyó la hermana Salomé lo oyó en el mismo versículo que yo le estaba diciendo a mi esposa que leyera, cuando dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Usted puede buscar la palabra, el significado de la palabra pregonero. Si quiere la puede buscar como qué significa pregonero de justicia, qué significa bíblicamente pregonero. Como quiera que usted la busque le va a dar el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Una persona que predica, que explica, que dice, que habla de algo, que explica. Entonces que anuncia. Eso fue lo que hizo Noé. O sea, Noé predicó el evangelio a esas personas que estaban allí. Por otro lado, el evangelio se va a predicar a toda persona. Eso incluye antes de Cristo. O sea que todo el mundo sabe de lo que va a saber y sabe de lo que es el evangelio. No creo, no es verdad que el Señor va a mandar a eliminar una cantidad de personas sin hacerle saber de la salvación. Porque eso es como que usted con un juicio, usted vaya a un juicio y a usted lo sentencien sin decirle por qué. Usted está sentenciado. ¿Por qué? No, porque yo quiero. No, el Señor no trabaja así. Porque la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para eso, tienen que decirle lo que hay. Usted quiere, pues explíqueme qué es lo que es eso. Entonces, ya si entra el libre albedrío y usted acepta o no acepta. De que ellos no aceptaron, bueno, es que tienen libre albedrío. Ellos si quieren aceptan y si no quieren no aceptan. Pero sí se le predicó a todas esas personas. Todo el mundo tiene derecho a saber acerca del Señor porque fue el mismo Dios que lo dijo. Él hizo a la persona no para que cometieran pecado, pero aún así le ha dado la oportunidad por su gracia. No es que él no pueda hacer, él puede hacer lo que él quiera, porque todo es de él. Nosotros, todo el mundo es de él, pero el Señor no actúa de esa manera, además de que Pedro lo está diciendo ahí, de que Noé predicó el evangelio. Entonces esto yo se lo digo, primero porque mi hermano también dijo eso mismo, Luis Abad, por traer este tema. Y segundo, porque yo me siento responsable de enseñarle lo que dice la Biblia, cómo es la cosa y cómo son, porque a eso fue que me llamó el Señor. Por lo tanto, es bueno que ustedes no prediquen por ahí de que Noé no predicó el evangelio y que Dios mató a toda esa gente porque le plació eliminarlo, matarlo. No es así. Noé sí predicó el evangelio y lo podemos ver ahí en la Biblia. Porque tampoco lo estoy diciendo porque me sale a mí decirlo, sino porque está escrito en la Biblia. Y yo creo en lo que escribió Pedro. Y si él dice que predicó, para mí predicó. Amén. Amén. Travieso, ¿puedo decir algo? Claro que sí, adelante mi hermana. Yo según estaba leyendo, la explica, Dios no va a destruir un pueblo que sea inocente. Claro que no. Dios destruyó ese pueblo porque estaba claro de la palabra, porque ya la habían predicado. Así es. Porque si habían sido ignorantes, que nadie había hablado de la palabra, ¿por qué Dios va a destruir el pueblo? Entonces, no es el Dios que nosotros estamos predicando.
Así es, así mismo es. Entonces Amén. ese no es el Dios que conocemos, ¿verdad? Porque Exacto. déjeme decirle una cosa, El mi Dios que hermana. amamos. Déjeme decirle El una Dios que cosa. amamos. Si por pecado es, pues entonces nosotros ninguno, es que nosotros no merecemos salvación. Nosotros estamos salvos No, es por que su no la gracia. merecemos, Es pero por su gracia. Lo que yo me baso es que si el pueblo no hubiese estado enterado de que Dios existe, de que Dios está vivo, que Dios no está muerto, de que no le había predicado la palabra, Dios no iba a desbaratar ese pueblo, porque era Exacto. un pueblo inocente. Exactamente, eso ¿Usted me mismo. entiende? Eso Que mismo no es que porque digo. es un Dios malo que él lo desbarató, sino es porque por la desobediencia que hubo en el pueblo, Eso que no mismo se le llevaron digo. de la prédica de Noé. Eso mismo Esa le digo. conversación está buena. No, Yo porque es estoy así. aquí gozando, Es como que usted porque- agarre, óigame, es como que usted sea un juez y usted tenga poder y usted agarre una persona que la persona no sabe para qué usted lo está llamando y usted lo sentencia. Usted está sentenciado. Pero ¿y por qué me está sentenciando? Ah, no, porque usted está sentenciado. Porque yo digo que usted está sentenciado. Y lo sentencia y queda sentenciado. Solamente porque yo puedo sentenciarlo. Nuestro Dios no es así. Nuestro No. Dios no es así. Yo Nuestro Dios no es así. estoy aquí oyéndolo a ustedes y aquí nutriéndome, hermano, porque verdaderamente la palabra del Señor nos dice, era un mundo, estaban viviendo una vida normal como nosotros, como estamos predicando a Cristo, era lo mismo que estaba pasando en esos tiempos. Lo mismo. Amén. Ahora yo digo que la maldad en estos tiempos es mejor, por la misericordia de Dios es que nosotros estamos aquí. Yo Así digo es. que la maldad, porque es maldad. Pero oye lo que sucedió ahí, ¿verdad? Dice la palabra en el libro de Génesis, creo que en el capítulo 6, que Dios se arrepintió. Se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Capítulo 6, versículo La 6. Aleluya. maldad del hombre era tan y tan mal. Ellos sabían que estaban en pecado, pero desde la edad edénica, desde las edénicas, desde allá en el jardín, cuando entró el pecado, ya el hombre tenía conocimiento de que Dios estaba. Entonces, tú no viste cuando hicieron a la gente, ¿qué fue lo que sucedió? Noé estaba predicándole a la vida, Noé no quería que nadie se perdiera, hermano. Así es. Nosotros no queremos que la gente se pierda. Él no cerró la puerta del arca porque él esperaba que alguien entrara, vengan. Sí. Quizás Amén. cuando tuvieran las aguas fueran subiendo, él tenía, a lo mejor entren y ven. Él predicó, como dijo la hermana, que cada clavo, cada palito, cada vez que llegaba que estaba limpiándolo, buscando madera, estaba predicando, porque por eso es que hay veces que los predicadores no decían que a lo mejor los criticaban, porque en aquel tiempo, como dijo el maestro, no llovía. Entonces, No sabía llovido. Exacto, es que la gente tenía que preguntarse, y él también Exactamente, siempre esa tiene es. algo. A lo mejor él le decía a la persona, mira, el Señor me habló, me ministró, que va a venir un diluvio. Nadie Exacto. le prestó atención. Claro, claro. Así mismo. Entonces, Alguna Noé persona tuvo que predicó. tener una curiosidad de ir a preguntar que por qué él estaba haciendo esa arca. Y todavía Noé no cierra la puerta del arca, porque todavía entra todo el mundo, entra los animales y todo, y él no cierra el arca, todavía él está pidiendo, predicando. Así Quizás es. se arrepientan en los últimos momentos. Hermano, eso por eso es que esa palabra uno la predica, y siempre uno va donde no es cuando está especialmente en el evangelismo. ¿Por qué? Porque la gente no presta atención cuando se le habla de Cristo. Así como estaban ellos, hay mucho en estos tiempos, bueno, ustedes lo saben, que cuánta gente atea que no creen en Dios hay por ahí, que uno se cansa de hablarle de la palabra del Señor y no le prestan atención a uno. Eso es lo mismo. Así Es es. lo así que es. estaba pasando en aquellos tiempos. Noé sí predicó. Amén. Y había un pueblo malvado que conocía que había un Dios Muy todopoderoso. malo. Muy malo, porque si no, él no dice me arrepiento. ¿Por qué? Porque él veía la matanza, él veía las violaciones, él veía todo lo que estaba pasando. Bueno, recuérdate que en aquel tiempo se hablan de los gigantes, que los ángeles caídos se fijaron, hermano, veían gente que se apoderaban de la humanidad para usar
las hijas las mujeres de la tierra. Sí. Y Tenemos que para hablar, ninguno, de ellos eso tenemos que ninguno hablar. De eso tenemos que hablar, de los gigantes y eso después que usted entra vinieron. en ese detalle. Sí. Sino que son cosas que salen a la luz porque Ay, este tema tan bueno. muy bueno, muy bueno. Está muy bueno. Pero lo que quería, ya para terminar, lo que yo quería decirle es que cuando ustedes escuchen por ahí de que Noé no predicó, como que no se lleven mucho de eso, sino que vayan a la Biblia y estudien, como yo le he dicho. Ya yo le he dado, y para que ustedes sepan que sí Noé predicó, como dijo nuestro hermano Abad. El Noé predicó, que fue, pues mire, fue el hermano Luis Abad que inició con este tema, y mire hasta dónde hemos llegado. Y mire que él casi no ha entrado a la clase, así que yo le pido a él que siga entrando a la clase, que no, el Señor... Con toda autoridad le digo a los que están ahí, como dice el maestro, con toda autoridad, usted, si hay alguien que diga de que Noé no predicó, mire, usted puede pararse con toda autoridad a decirle, mira, tú estás muy equivocado. Así es. Noé predicó Amén. aquella vida de aquellos tiempos. Ese fue el hombre que Dios escogió, como levantó en toda su época levantó hombre. En esa época levantó a Noé. A crear un arca, como estamos en estos tiempos, esperando la venida de Cristo, él le estaba hablando de esa arca. Entren aquí, porque es donde único van a encontrar salvación. Nosotros tenemos, ¿verdad? A Jesús, que es lo que nosotros predicamos. Así como nosotros lo hacemos, lo hizo él en su tiempo. Sí, claro que sí. Es que nos podemos parar con toda la autoridad a decirles que no estén hablando de falsa doctrina, porque Noé predicó. Amén. Y le predicó por mucho tiempo. Amén. Aleluya. Bueno, ya. Amor, yo quisiera compartir algo y yo despido por ahí derecho, si me lo permites. Comparte, y yo quiero que la hermana, porque así que no somos nosotros, yo quiero que la líder Cabral sea la que despida, porque como ella entró hoy, entonces Claro, hay que Santa aprovecharla, Cruz, porque ¿cierto? uno no sabe si no va a volver a entrar, si no le gustó la clase y después no va a volver a entrar. Porque me goza. Santa Aleluya. Cruz. ¿Tú estás en Santa Cruz o en Tortola? Santa Cruz. Santa Cruz. Qué bendición tenerla acá en este... Bueno, milagro, yo creo que yo estuve en tu hogar, ahí Sí, predicando. mi amor, tú estuviste acá en nuestro hogar predicando la palabra del Señor. Sí. Yo de verdad que de todo corazón les doy las gracias. Esto es una clase que verdaderamente edifica el alma, y así de la misma manera como Dios con favor y gracia nos ha dado el privilegio de aprender esas cosas, que también nosotros podamos enseñarles a las personas, porque los tiempos están acortados, o sea, Amén. los tiempos son corticos, necesitamos predicar, no callemos, ante todo no callemos la voz, prediquemos, porque en cualquier momento nos vamos con el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y las almas se están perdiendo, o sea que nuestro llamado en este momento, ante todo, es la palabra de Dios como ese camino de la verdad, de la justicia, y predicar el evangelio. Sabemos que dice la misma palabra que los tiempos finales serán como los días de Noé, como en aquellos días de Noé, que el corazón del hombre estaba totalmente corrompido. Sí, necesitamos buscar la forma de circuncidar nuestro corazón, o sea, de menguar, de tratar de evaluarnos, de meditar de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos hablando, cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando frente a las personas, porque mira, una de las formas más poderosas de uno predicar el evangelio es con su propia vida. O sea, no solo ser oidores de la palabra, sino vivir la palabra. Aún una persona tímida, una persona que no le gusta mucho hablar, con su comportamiento, predica el evangelio. O sea que nosotros que tenemos este privilegio de saber el Señor las llama, ¿cómo es que las llama? Las llama como perlas preciosas. Estas revelaciones que solamente son descubiertas para algunos, estas revelaciones no son para todo el mundo.
Esto es un privilegio que Dios nos da a nosotros, porque son muchos los llamados, pocos son los escogidos, y estamos dentro de los escogidos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces los bendigo y a predicar el evangelio, que lo poco, lo mucho que Dios nos esté dando, también nosotros podamos dar, también nosotros podamos compartir. Ahora sí, dejo a mi líder despidiendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga a todos los que estuvieron por aquí. No se pierdan la próxima clase. La hermana Cabral despide y la hermana Cabral estuvo por aquí predicando, pero yo quiero que ella vuelva a San Tomás otra vez para que venga otra vez a predicar aquí al canal. Dios le bendiga. La líder despide. Amén. Amén, gloria a Jesús. Este fin de semana voy a estar por ahí, voy a estar en la isla de Tortola. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos gloria y te damos honra, Señor amado, Dios del cielo. Te doy gracias, Padre, Dios mío, por esta clase tan edificante, Señor, Padre, Dios del cielo. Bendice cada uno, Padre, de los que estuvieron conectados, de los que participaron, los que no participaron. Dios mío, que esta palabra se quede sembrada en nuestros corazones para seguir dando por gracia lo que por gracia recibimos, Señor. Padre, bendice, Dios mío, este canal, Dios del cielo, que siga, Dios mío, siendo de bendición, sigue ensanchando su territorio, Padre, para que tu palabra siga fluyendo, Dios mío, y siga dándole el entendimiento, Padre, de la gloria a tanta vida, Dios del cielo, que pueden ser edificadas a través de un maestro que salga con una palabra de edificación. Bendice, Dios mío, Señor, a cada integrante de este ministerio. En el nombre poderoso de Jesús, te los pedimos, mi buen Dios. Amén y amén. Muchas gracias. Amén. Voy a estar pendiente para cuando se conecten nuevamente entrar. Amén. Todos los lunes, Amén. antes de las 8. Todos los lunes estamos aquí, antes de las 8. Amén, amén. Buenas noches para todos. Muy buenas, Bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, igual.